Buongiorno, benvenuta console. Buongiorno. La ringrazio tantissimo per aver accettato il mio invito presso l'Istituto di Istruzione Superiore Enrico Fermi di Bagnara. La dottoressa Cristina Segura Garcia è il console onorario della Spagna nelle regioni della Basilicata e della Calabria. Ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia e il dottorato di ricerca presso l'Università di Cordova. Successivamente si è specializzata in psichiatria presso l'Università di Catanzaro Magna in Grecia, dove attualmente è professore associato di psichiatria. Ha fatto diverse pubblicazioni e oggi con noi. Con noi ci sono anche 3 studenti in rappresentanza del nostro liceo linguistico, uno studente di terzo, Gregorio, una studentessa di quarta, Ilenia, e Fabiana in rappresentanza della quinta del liceo linguistico. I ragazzi hanno preparato per lei alcune domande che hanno piacere di farle. ¿Qué dire? ¿Que lo paséis bien? Empezamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy a vuestra disposición. A ver. Vale. ¿Quién es un cónsul honorario? ¿Y puede explicarnos funciones y tareas de un cónsul honorario? Bueno, pues un cónsul honorario es una persona que intenta representar al país de origen. Es como si fuera una persona que trabaja dando una mano a la embajada del país en cuestión, en este caso mío, pues la embajada de España, ¿no? Y que depende de un consulado general de carrera, donde trabajan funcionarios que, bueno, pues trabajan, ¿no? Que son personas que dependen del gobierno español en este caso, ¿no? Entonces, el cónsul honorario, en mi caso yo, el cónsul honorario de España para Calabria y Basilicata, lo que hago es colaborar con el Consulado General de España de Nápoles en la gestión de asuntos ordinarios, por ejemplo, problemas que pueden tener españoles que viven o que viajan a Calabria o que residen aquí, y también en relación con italianos que necesitan hacer gestiones con los ministerios o con el gobierno español, ¿no? Entonces, pues sirve para esto, ¿no? Pues una especie de puente para españoles o italianos, ¿no? Con España, ¿no? La última cosa que puede hacer un cónsul honorario es dar una mano en cuestiones de un caso de emergencia, ¿no? Por ejemplo, una persona, pues, que tiene un problema de salud o una persona, imaginad que haya una catástrofe. Entonces, pues, para ayudar a estos españoles a ponerse en contacto con sus familiares en España. Bien. Vale. ¿Y puede contarnos qué significado tiene para usted ser cónsul honorario de España? Bueno, pues para mí es, sobre todo cuando me lo propusieron hace ya bastantes años, fue una sorpresa y un honor, ¿no? Porque representar al propio país en el extranjero significa, pues por una parte, tener la confianza de las personas que te lo proponen, ¿no? Y sobre todo, pues, un honor, ¿no? Es además una acción, pues, muy interesante porque permite conocer a muchísimas personas. A mí me ha permitido conocer a muchos españoles que viven aquí en la demarcación nuestra, ¿no? En la región de Calabria y también en Basilicata, y también a muchos italianos. Y luego, pues, esto me ha permitido, pues, conocer, pues, a muchas autoridades italianas también, ¿no? Y conocer o representar a mi país en actos oficiales, ¿no? Importantes aquí en Italia. Entonces, es un honor. A veces es un poco pesado porque a veces, en fin, hay cosas que resolver que son un poco difíciles, un poco que dan mucho tiempo, pero es una cuestión de verdad muy interesante. Bien. ¿Y es importante para usted tener un rol de promoción cultural de España? Pues sin duda alguna la cultura es un activo importantísimo del país, ¿no? No solo por su valor de cohesión social, sino también por el enorme valor que aporta a la economía española. Hay que reconocer que la industria cultural en España pues tiene un peso importante, más o menos un 3% del directo del empleo y del Producto Interno Bruto, ¿no? Dependen de todo lo que sea el aspecto cultural, ¿no? Entonces,
ser un pequeño anillo, ¿no? de todo esto, pues lógicamente me parece una cosa muy interesante. ¿Y dónde se habla el español y cuál es su difusión? Bueno, pues el español, que también se llama castellano, ¿no? Es una lengua romance que origina en la península ibérica y que lógicamente es latina de origen, ¿no? Y es una lengua que está muy difundida en muchísimos países del mundo, ¿no? Tened en cuenta que más o menos actualmente existen más de 460 millones de personas que han nacido en un país de lengua española, perdón, castellana, unas 72 millones de personas con capacidad bastante buena, ¿no? Competencia bastante limitada, y 22 millones de estudiantes más o menos como vosotros. Y bueno, pues más o menos esto hace que sean unos 580, 600 millones de hispanoparlantes en todo el mundo, lo que hace que sea la cuarta lengua más hablada en el mundo después del mandarín, del inglés y del hindú. Entonces, si quitamos China e India, pues es la segunda lengua más hablada en el mundo. Y es la lengua oficial de 21 millones de 21 países, ¿no? Y si los queréis, bueno, pues todos los países de Sudamérica, ¿no? América Latina, Centroamérica, México e incluso 40 millones en Estados Unidos. No sé si habéis viajado alguna vez en Estados Unidos, pero veréis que la mayor parte de todas las señalaciones están escritas no solamente en inglés, sino también en español. Pues es una lengua pues, muy importante. Bien. ¿Y puede decirnos cuál es su visión personal del mundo hispano? Bueno, pues el mundo hispano esencialmente, en su esencia, pues es un mundo muy unido, pero con una grandísima riqueza de diversidad y, bueno, con muchísimos matices, ¿no? Es curiosísimo oír hablar español a una persona en México o en Argentina o en Chile, porque, bueno, pues eso nos explica que tenemos una raíz común, pero que en realidad somos muy distintos, ¿no? En este momento, bueno, pues también soy presidente de una pequeña fracción de una sociedad mundial y hemos intentado hacer un documento para aplicarlo en todo el mundo. Cuando ha llegado el momento de hacer la versión española, lógicamente ha venido la duda de hacerlas en castellano, ¿no? Castellano de la península ibérica, o hacerlo en un español que, bueno, pues se llama también sudamericano. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que se hará la versión española oficial o castellana tradicional y además serán las versiones de cada uno de estos países, ¿no? Entonces, el inglés que se habla en México, que se habla en Argentina, etc. Entonces, es única como raíz, pero diversa. Vale. ¿Y cuál es, en su opinión, la obra artística que mejor representa el espíritu de España? Uy, sin duda alguna, Don Quijote de la Mancha. Es la que mejor nos describe. Un poco locos, un poco anclados en la tradición, en fin, abiertos a las nuevas experiencias. Entonces yo creo que seguramente es Don Quijote, en absoluto. Bien. Vale. Buenos días. Hola, Gregorio. ¿Mejor el Barça o el Real Madrid? Yo soy merengue, el Madrid. Reconozco que el Barça es un equipo fabuloso, pero yo soy del Madrid. Del Madrid porque yo de pequeña jugaba baloncesto y entonces yo estaba a favor, lógicamente seguía el Madrid en baloncesto, así que para mí el Madrid. ¿Messi o Ronaldo? Nadal. ¿Me parece bien Nadal? No. A ver, tanto Messi como Ronaldo son jugadores, son futbolistas increíbles, ¿no? Messi argentino, Ronaldo portugués, y los dos pues, han hecho cosas increíbles para sus respectivos equipos. Pero si tengo que decirte el nombre de un español, pues Sergio Ramos, por ejemplo. ¿Te va bien? Sí. ¿Pedro Almodóvar o Alex de la Iglesia? Vamos a ver, cuando yo era pequeña, cuando yo era joven, en otra vida, pues Pedro Almodóvar empezó a hacer sus primeras películas, ¿no? Mujeres al borde de un ataque de nervios, bueno, esa de un ataque de nervios era una película increíble, ¿no?
Entonces, pues toda su historia cinematográfica la he seguido con grandísimo interés. Y el mismo Almodóvar después produjo a través de su casa una película de Alex de la Iglesia, ¿no? A mí Alex de la Iglesia me gusta muchísimo y sobre todo, por ejemplo, no sé si habéis visto una película que se llama El Bar, os la aconsejo, ¿eh? Que tiene, en fin, tiene ahí con el interés hasta el último momento, ¿no? Cualquiera de los dos, me gustan ambos. Es difícil, en este caso me es difícil elegir. ¿Cuáles son, en su opinión, los elementos que más acercan a los italianos a los españoles y que lo diferencia? Esto es muy difícil. Para mí es muy difícil contestar a esta pregunta porque, bueno, yo vivo aquí en Italia desde hace muchísimos años. Estoy casada con un señor italiano y tengo 2 hijas que tienen doble nacionalidad. Seguramente nos une el Mediterráneo. El Mediterráneo une tantísimos países, ¿no? Y España e Italia nos une eso, nos une una historia milenaria, no es una historia de los últimos decenios, ¿no? Nos separa, pero, hombre, españoles e italianos pues somos un poco distintos en algunas cosas, pero son más las cosas que nos unen que las que nos separan, ¿no? Yo creo que dentro de lo que es la Comunidad Europea, pues somos como los primos que más están unidos entre ellos, ¿no? Los que están más cercanos, ¿no? Nos separan algunas características tal vez personológicas. Yo soy psiquiatra, así que permitírmelo, ¿no? Entonces tal vez el español es un poco más tradicional, lo decíamos antes, ¿no? El italiano tal vez le cuesta más aceptar órdenes, ¿no? No lo sé, es más alternativo, es más seguir por su vía, ¿no? Pero en realidad son 2 países y 2 culturas bastante parecidas. Podemos hablar desde el punto de vista, pues, no sé, cultural, tenemos muchísimas raíces comunes desde el punto de vista religioso. El otro día seguí un documental en la televisión, ¿no? De cómo muchos artistas italianos estuvieron en España y gracias a ellos, bueno, pues España se modernizó, ¿no? Desde el punto de vista cultural. Entonces, nos unen más cosas de las que nos separan. España es un país de gran alcance internacional. ¿Qué relaciones hay entre Italia y España? Bueno, pues como decía antes, somos países muy similares y desde el punto de vista, incluso si hablamos ahora actualmente desde el punto de vista económico, ¿no? Lo que es el poder económico o la renta o el poder que tenemos a nivel internacional, ¿no? Pues somos bastante similares. Pero esto no tiene que llevarnos a una competición, sino todo lo contrario, ¿no? Tal vez a una mayor colaboración en ámbito, por ejemplo, de la Unión Europea o en el ámbito internacional, ¿no? Las relaciones políticas entre España e Italia cuentan además con un factor que contribuye a nuestra concertación. Y es lo que decía hace poco, ¿no? Que es la enorme simpatía y el afecto que italianos y españoles se tienen de forma recíproca, ¿no? En España decimos, el italiano es, pues, más o menos como hablar con el español acabado en i con la y sin la s, ¿no? Y en italiano, pues dice, bueno, pues acabas todo con la s y es español, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que estamos bastante unidos, ¿no? Somos muy parecidos. Entonces, lo que tendríamos que hacer es conseguir tal vez mayor cooperación a nivel de nuestras instituciones. Bueno, buenos días. Yo quería Hola, Fabián. preguntarle por qué hoy en día, en su opinión, es importante estudiar idiomas. Porque estudiar idiomas es la cosa que te permite abrirte al mundo, a conocer personas, a conocer nuevas culturas, a viajar, a comprender el punto de vista de otras personas, a saber que nuestro ombligo no es el único y que todos los ombligos son redondos. ¿Está claro? Entonces, permite, bueno, pues ampliar fronteras, ampliar horizontes. Y gracias al poco inglés, o al poco español, o al poco otros idiomas que conocemos, ¿no? Incluso comprendemos lo que leemos en Internet, comprendemos una canción, ¿no? Y bueno, pues nuestra mente se desarrolla y, bueno, y adquiere competencias nuevas. Entonces, conocer más personas y darnos cuenta que, bueno, pues que hay personas muy interesantes en todo el mundo, eso nos lo permite solamente aprender nuevos idiomas.
A mis hijas es la única cosa que les he obligado. O sea, yo les he dicho siempre, tienes que ser buenas estudiantes, pero sobre todo idiomas. Entonces, he, he pedido, ¿no? Y es lo único en lo que les he obligado es estudiar varias lenguas. Gracias. ¿Y por qué un chico debería aprender la lengua española? Bueno, pues por muchas razones prácticas. Algunas de ellas ya las he dicho antes, ¿no? Es un país, es la cuarta lengua más hablada en todo el mundo. Y si no recuerdo mal, es la segunda o la tercera en Internet. Yo, por ejemplo, ¿no? Decía antes la profesora que, bueno, pues que he hecho una serie de publicaciones científicas. Bueno, pues muchas veces cuando no encuentro una cosa en Internet en inglés, la busco en español y la encuentro. Entonces, hablar español, pues para vosotros que sois italianos, ¿no? Porque una persona que conoce otras lenguas y otras culturas es una persona que, para empezar, no teme el desconocido, no teme a las otras personas. Es una persona que acepta, que acoge, ¿eh? A los emigrantes, a los inmigrantes, a lo que queráis. Entonces, eso lo permite el español. Gracias. ¿Y qué tipo de oportunidad laboral podría tener un chico que estudia en un liceo lingüístico? Pues sin duda alguna en ámbito internacional, porque aprender muchísimos idiomas pues os permite trabajar en ámbito, por ejemplo, del turismo, os permitiría, por ejemplo, trabajar en relaciones internacionales, en el comercio. Si, por ejemplo, es español, ¿no? Y uno quiere hacer derecho, estudiar para ser un abogado, pues puede ocuparse, por ejemplo, de derecho internacional. En mi caso, que yo soy un médico, soy un investigador, pues a mí me permite pues, confrontarme y pedir información y bueno, pues con otros investigadores a nivel mundial, ¿no? Entonces, el inglés, el español, el italiano, el francés, cualquier idioma, ¿no? Pues lo que permite es esto, poder moverse en el resto del mundo y salir de casa. Y salir de casa, ahora que estamos en época de COVID, a lo mejor no lo podemos hacer físicamente, pero con internet y con un teléfono y sabiendo lenguas, uno puede moverse por todo el mundo. ¿Y qué tipo de carrera universitaria podría cursar un estudiante del liceo lingüístico? Pues vamos a ver, gestión cultural, relaciones internacionales, el mundo de la empresa internacional, yo puedo decir incluso medicina, ¿no? ¿Cuántos estudiantes míos o doctorandos se han ido a estudiar, a pasar un periodo al extranjero, ¿no? Hacer, por ejemplo, un Erasmus, en una parte de su formación la han hecho en España, ¿no? Entonces, cualquier tipo de carrera actualmente o de estudios puede tener una recaída internacional, ¿eh? Entonces, estudiar lenguas o estudiar culturas latinas o de cualquier tipo, fenómeno, pero en realidad cualquier tipo de estudio. Además, otra cosa, la última, vamos, quiero precisar una cosa. Muchísimos libros no los encontramos en nuestro propio idioma, ¿eh? Y entonces podéis encontrar muchos libros o muchísimas revistas o muchísima información online, internet, en este caso en español, ¿no? Pero vamos, en cualquier lengua. Entonces, ¿cuánto es importante, en su opinión, una experiencia en el extranjero para el aprendizaje de un idioma? Fundamental. Vamos a ver, yo estudié cuando era pequeña inglés, ¿no? Y lo estudié, era muy pequeña, entonces, bueno, pues yo no lo estudié en mi ciudad, ¿no? Donde yo vivía y no fui fuera. En cambio, el italiano, pues lo he aprendido viviendo aquí. Entonces, yo cuando llegué a Italia la primera vez, hace pues 30 años, yo no sabía decir nada. Café, gelato y ya está. Y buongiorno y chao. La rapidez de aprender un idioma en el país en el que ese país se habla es, bueno, pues mucho, mucho más rápido, mucho más fácil y además no es tanto teórico, es mucho más práctico y sobre todo, bueno, pues uno aprende las cadencias y a utilizarlo, ¿no? De forma natural. Entonces, si se puede hacer, mejor.
pero no es imprescindible. Sí. En fin, es maravilloso estudiar español porque, como diría un eslogan publicitario de hace muchísimos años, que además está escrito en inglés, pero es un eslogan español, Spain is different. España es diferente. Gracias, muchas gracias. A vosotros, de verdad a vosotros.